estuviste en mi casa, estuviste en el cerro probablemente, ¿no? ¿En qué año? Me imagino que habrá sido 2002, 2003, algo así, ¿no? 2002. En el 2002, 2002 sí. porque... Pleno proyecto Varela. Exactamente. Y como decía Carlos recién, tuve la suerte al año siguiente, el 25 de mayo, todavía lo tengo grabado, del 2003, en momentos que asumía Néstor Kirchner en el Congreso, previo a que llegue, me acerqué a la bandeja donde estaba Fidel Castro y le entregué una copia del proyecto Varela, casualmente en nombre de tu padre y de quienes lamentablemente después de mi visita habían vuelto a ser presos políticos durante varios años. Wow, gracias. ¿Tienes eso en video? ¿O fotos? Tengo fotos, sí. Oh, no, ¿me lo puedes mandar, por favor? ¿Hay alguna manera en la que les pueda escribir mi correo electrónico o algo así? Sí, te lo hacemos llegar, doctor Rosa María. Si querés después por privado nos pasás los datos, o si no, Carlos, a través de Steffi. Sí. Sí, Y me seguro. gustaría regalarte el libro que mi papá escribió. Quizás podemos dedicar unos segundos a hablar sobre el libro en la entrevista. Dale. Va a ser un gusto. Rosa María, sí. si querés que arranquemos, ¿te parece, chicos, Lautaro y Agustín? ¿Me dan un segundo? Porque ya que me acordé, lo voy a buscar para tenerlo aquí. Dale. Dale. Los chicos. Bueno, buenísimo, ¿eh? Hola, Pablo. No te reconozco casi. ¿O está igual? Debe ser la cuarentena, no los años. A mí me tocó cumplir años ahora en cuarentena, pero lo bueno dice que no se cuentan estos, así que... Escuchame, vos tenés que decir que entregaste eso a Fidel Castro y lo inoculaste con un virus que hizo que se muriera. Sí, muchas gracias a todos, ¿no? A Guillermo, a Carlitos, a vos, la verdad que gracias por, Un gusto, amigo, se lo merece por la usted. invitación. Perfecto. Bueno, ahí se está acomodando Rosa María. Buenas tardes a todos. Ahí veo que ya hay varios que están ingresando. Bienvenidos a este evento organizado por la Fundación Libertad y Jóvenes Liberales Demócratas. Hoy nos acompaña Rosa María Paya, para quienes no la conocen. Ella es directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana. Preside la fundación de la Red Latinoamericana para Jóvenes por la Democracia. Y también nos está acompañando hoy el periodista Gabriel Conte, exdirector del medio MDZ y actual director del Memo. Así que damos paso a Gabriel para que explique un poco la dinámica del evento de hoy. No se te escucha, creo, Gabriel. No, no se te escucha. Parece que hay algún problema con tu micrófono, Gabriel. ¿Vos escuchás? Si tenés unos auriculares a mano, quizás cuando los conectes se ponga el auricular del micrófono, el micrófono. Bueno, arranquemos. La idea con Rosa María es que nos comentes en unos 10, 15 minutos tu visión sobre lo que está sucediendo en el mundo y en Latinoamérica con el tema de la pandemia. Como te habíamos comentado antes de comenzar la charla, particularmente Argentina está viviendo unos momentos álgidos respecto a la posible participación de médicos cubanos en un operativo sanitario, teniendo en cuenta el rechazo o la crítica que han tenido en otros países como en Italia, como en Uruguay, como en Bolivia. Así que bueno, queríamos que nos cuentes tu visión, cómo es la situación en Cuba, si la salud en Cuba es lo que dice ser, es un mito, es realidad,
qué hay del Cállate, operativo puta político madre. atrás de eso. Puta madre, cállate la boca, estúpido. ¿Ah? Bien. ¿Estamos? Guillermo, creo que Sí. la reunión está hackeada, la reunión. ¿Escucharon? No, espérate que tenemos una persona. Ya está, Por ya eso. lo eliminé. Ahí Ya lo está. eliminé. Sí, se escuchó, se escuchó. Ajá. No, no está hackeada. Dale audio a Rosa María, Seba. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a la Fundación Libertad, Jóvenes Demócratas, por darme este espacio, y lo que acaba de pasar no es raro, ¿no? Nos pasa todo el tiempo. A los cubanos tenemos un ejército de directamente agentes del G2, agentes de la inteligencia cubana, o agentes de influencia que ha cultivado el sistema de inteligencia cubano durante 60 años, ¿no? Piensen que mientras en buena parte de América Latina se ha estado intentando hacer con sus luces y sus sombras política en democracia, ganar elecciones, perderlas, reformar estados, Cuba ha permanecido igual durante 61 años. El mismo grupo de personas ha estado en el poder, un grupo de personas que llegó, como todos ustedes saben, de manera violenta al poder, y que luego implantó este sistema comunista totalitario, que tiene en realidad las consecuencias de estar gobernado por una cúpula de militares totalmente corrupta y un aparato de inteligencia que es posiblemente la única agencia eficiente en el totalitarismo, ¿no? Una agencia que fue muy bien entrenada en su momento por la KGB, también por la Stasi. Hay pruebas documentales de sobra, pues, los que tengan curiosidad pueden buscar la información en el Museo de la Stasi en Berlín, y este sistema de inteligencia es el mismo que, por ejemplo, ahora infiltra las brigadas médicas cubanas que se envían a muchísimos países de Asia, de África, especialmente de América Latina, pero incluso de Europa, con diferentes objetivos que supongo que conversaremos en detalle en algún momento. Creo que es muy importante hablar de eso por lo que está pasando ahora en Argentina con esta amenaza de envío de 500 profesionales cubanos, pero respondiendo la primera pregunta que me haces, Guillermo, que tiene que ver con la realidad que están enfrentando los cubanos dentro de la isla en medio de esta pandemia que enfrenta la humanidad, es realmente muy preocupante, ¿no? Es preocupante al extremo de la alarma, ¿no? Al extremo de convertirse en una situación que puede ser inmanejable incluso para la dictadura. Hay que empezar diciendo que en la realidad que viven los cubanos ahora mismo, cumplir incluso con las medidas de la Organización Mundial de la Salud, que sabemos que no son ni tan siquiera las medidas que deben ser, que no están cumpliendo con los requerimientos y las recomendaciones de lo último que se conoce del virus y de lo que los expertos aconsejan, que están por debajo de lo que se aconseja, pero incluso esas se pueden cumplir en Cuba, donde es prácticamente imposible, si no imposible, por ejemplo, almacenar comida para estar una semana de cuarentena, donde es imposible tener acceso a productos básicos como el pollo, como el aceite, como el jabón, sin hacer largas colas que se convierten en grandes aglomeraciones, que se convierten, por tanto, en focos de contagio. Y lo que estoy narrando ocurre absolutamente en todo el país. La situación, por ejemplo, de las cárceles cubanas es terrible en términos del hacinamiento que se vive en las cárceles cubanas. Estamos hablando del país que tiene probablemente la población cumpliendo condena en términos relativos, o sea, la población per cápita cumpliendo condena más grande del mundo, es casi el 1% o más de la población, la mayoría de ellos en las cárceles.
donde la realidad de hacinamiento, de falta de condiciones higiénicas, de insuficiente atención médica es terrible y marca la salud de cada uno de los reclusos en medio de una pandemia es todavía peor. Por eso, parte de lo que como sociedad civil independiente estamos haciendo es este llamado de alerta a la nación y a la comunidad internacional, que de hecho es público y ustedes todos los que me están escuchando lo pueden encontrar en la página web cubaencrisis.org. De hecho, les pido que visiten este sitio web, que lean esta declaración de alerta, que es también un llamado a la solidaridad de la comunidad internacional, porque estamos convencidos de que Cuba necesita ayuda y queremos tomar la responsabilidad de pedirla a la comunidad internacional en este momento. Las acciones más relevantes por parte de la dictadura hacia el pueblo cubano en medio del COVID ha sido una intensificación extrema de la represión, que no solamente implica las multas a las personas que no llevan mascarilla en la calle, sino implica también multas, detenciones violentas y condenas a personas por poner un post crítico en las redes sociales, por tomar una foto a una cola le llamamos los cubanos a las líneas para conseguir alimento. No solamente estas acciones son tomadas contra los miembros de la sociedad civil, son tomadas contra cualquiera, sobre todo contra los jóvenes que de manera lógicamente indignados están expresándose en las redes sociales, y hay que decir que el acceso a Internet en Cuba es todavía muy precario. La mayor parte de los cubanos, la mayor parte del pueblo cubano no tiene acceso a Internet, pero esa que la tiene está usando en un porcentaje importante sus plataformas para denunciar. La respuesta del régimen ha sido aplicar un decreto, que es el decreto 370, mediante el cual, según Raúl Castro, es una infracción poner o publicar información contraria a la moral y las buenas costumbres, por cierto, la moral socialista, que en términos concretos significa cualquier información que no le convenga a la dictadura te puede llevar a la cárcel o a una detención arbitraria o a una multa de 3.000 pesos. 3.000 pesos cubanos son un poco más de $120. Para reunir $120, un cubano promedio tiene que trabajar 4 meses. Y en medio de esta tragedia, lo único que realmente se ha intensificado son la cantidad de multas que le ponen a los cubanos que ya no tienen cómo conseguir alimento, que ya no tienen cómo conseguir productos de primera necesidad, que están al borde de una situación que se puede convertir en una tragedia nacional, y por tanto sí estamos muy, muy preocupados por lo que está pasando en la isla. No se puede creer para nada los números que publica la dictadura, pero ya los números que publican son suficientemente alarmantes. Hace 2 días el chiste en medio de esta tragedia era que de un día para otro el número de fallecidos en Cuba había bajado en 2. Con lo cual es suficientemente ilustrativo la broma macabra que significan las estadísticas del régimen totalitario. Es lo mismo que sabemos que estaba sucediendo en China, que en gran parte es responsable por esta crisis que está viviendo la humanidad en este momento, por esconder información, por falsificar las estadísticas, por no decir a tiempo, por no alertar a tiempo, por mentir. Lo mismo hace la dictadura cubana de manera regular, y en estos momentos hacerlo tiene consecuencias que en muchos casos, en muchos más casos de lo que es la normalidad para los cubanos, esas consecuencias son la diferencia entre quien vive y quien muere. Nadie tiene derecho a tomar esa decisión, y por tanto les pido a todos que si pueden llegar a la página web cubaencrisis.org, si van a ver que las firmas son firmas ciudadanas y también son firmas de organizaciones, están todo el espectro de la sociedad civil está representado de alguna manera, porque en realidad no es una declaración con un presupuesto político, está un paso antes, ¿no? Esto es un drama en nuestra nación, y lo que queremos hacer es tomar acción para evitar que se convierta en una tragedia.
No te escucho. Bueno, bien, bien. Nada, quería pedir disculpas porque hemos experimentado nuestra tercer charla en este ciclo. Hemos tenido algunos problemitas técnicos, sobre todo con nuestro periodista invitado. Así que, bueno, Gabriel nos está pasando algunos temas que quería conversar en un ida y vuelta contigo. El principal es, ¿por qué se ha creado esta especie de mito sobre la salud? Digamos, ¿cuándo fue destacable la salud cubana como un hito en Latinoamérica? Porque, de vuelta, te quiero llevar a ese tema porque desde el tema en alguna época de gobiernos peronistas y sobre todo en la última presidencia de Cristina Kirchner, lo acentuó ese vínculo, y de hecho cuando salió del gobierno y en el gobierno de Macri, ella recaló con su hija Florencia allá, y siempre se ha hecho del tema medicina en Cuba como algo icónico, ¿no es cierto? Y segundo, ¿cómo se puede chequear que realmente las titulaciones, las habilitaciones y las aptitudes profesionales tengan el nivel que dicen tener? Con un examen. Está bien, pero Sí, perdón acá hay prueba y error y es empezar por atrás. difícil con la gente. Sí, entonces están corriendo un gran riesgo, ¿no? Y ahí la voz más autorizada es la de los mismos médicos cubanos que son residentes en Argentina y que han protestado ante esta amenaza de invasión de profesionales, entre comillas, de la dictadura cubana a reforzar el sistema de salud argentino, ¿no? Ellos hablaban de la mala preparación, ellos hablaban de que en Argentina los profesionales cubanos que residen en Argentina tienen que enfrentarse a pruebas de reválida que estos doctores, entre comillas, no lo harían y por tanto no se puede garantizar la idoneidad de estos profesionales, además que ellos mismos hacían referencia en un comunicado que me parece muy concreto y muy atinado a que las condiciones que le están ofreciendo a esos médicos no se los están ofreciendo a los mismos médicos argentinos que trabajan en Argentina, ¿no? Lo cual es también injusto, pero más allá de la oportuna queja de los médicos cubanos que ya residen en Argentina, sí hay que decir que las misiones médicas de la dictadura cubana han sido utilizadas, intentando responder a tu pregunta, como un mecanismo también de propaganda por parte de la dictadura, y tienen muchísimas implicaciones. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con cuán preparados están estos médicos, y aquí yo tengo que decir que yo estoy convencida de que los profesionales cubanos hacen lo mejor que pueden allí a donde llegan. Ahora, hay varios problemas en esto, ¿no? El primero es que no todos los que son exportados por la dictadura como profesionales en realidad tienen título de médico, y no todos los que son exportados por la dictadura ni tan siquiera son profesionales de la salud, ¿no? Por poner un ejemplo muy ilustrativo, en el caso de Bolivia, y tenemos esa información ahora porque el gobierno constitucional ha abierto los archivos y se está dando cuenta de todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Y en Bolivia, de 702 supuestos médicos, solamente 205 tenían título de médico. O sea, había 497 cubanos trabajando como médicos en Bolivia, o por lo menos recibiendo el salario de un médico en Bolivia, que ni tan siquiera eran médicos. En su mayoría eran personal de inteligencia, porque siempre hay una labor de inteligencia que hacer en las misiones cubanas. Incluso los que son médicos tienen una labor de inteligencia que hacer, tienen también un rol en la falsificación de estadísticas, en adulterar los números, porque eso forma parte de la propaganda, y hay que al final de la misión tiene que haber tenido un impacto, y por tanto tienen dentro de sus tareas la falsificación de estas estadísticas. Cuando hablamos de su salario, por aclarar el término, les voy a poner, por ejemplo, el caso de Portugal, donde por cada médico cubano, el Estado portugués le paga
alrededor de 50.000 euros a la dictadura cubana de ese salario anual que se supone que cada médico reciba. Los médicos cubanos reciben menos del 20%. En la mayoría de los casos reciben alrededor del 10%. Estos médicos no tienen pasaporte, estos médicos no tienen la posibilidad, no pueden abandonar la misión. Si lo hacen, son castigados hasta con 8 años, en los cuales no van a poder regresar a la isla, y en los cuales ninguno de sus familiares va a poder salir de la isla. Si muere una madre, si hay un niño enfermo, si hay una tragedia familiar, de todas maneras, ese médico que desertó, porque así los tratan como si fueran militares, en realidad los tratan como si fueran esclavos, ese médico no va a poder regresar a la isla por 8 años, ni su familia va a poder salir por 8 años, ¿no? Por estas y muchas otras razones es que desde la Relatoría de Trata de Personas y la Relatoría de Trabajo Forzoso de Naciones Unidas se ha hecho un informe precisamente elevando la categoría de las misiones médicas cubanas a trabajo forzoso. O sea, el trabajo forzoso es la manera contemporánea en la que se hace referencia al trabajo esclavo, porque esto es lo que son las misiones médicas cubanas, son trabajo esclavo. Guillermo, me hablabas de cuándo fue bueno el sistema de salud pública cubano. Yo tengo que decir que fue bueno desde antes de la llegada al poder del movimiento 26 de julio, desde antes que el comunismo totalitario se impusiera en nuestra isla. De hecho, Naciones Unidas tiene récord de eso y estudia desde los 50 el modelo cubano de, por ejemplo, casas de socorro, que eran clínicas que existían en todo el país. Por supuesto, no estoy diciendo que fuera perfecto, pero estoy diciendo que era suficientemente bueno en términos relativos y comparándolos con lo que había, por ejemplo, en el resto del hemisferio. Habiendo dicho esto, la URSS, la Unión Soviética, le puso mucho dinero también al sistema de salud cubano, con lo cual mi percepción es que el sistema de salud cubano fue relativamente bueno, y sobre todo la Escuela Cubana de Medicina fue buena durante muchos años. Nada de eso es una realidad al día de hoy, ¿no? Y eso es lamentable, más allá de las condiciones políticas, más allá del totalitarismo, es muy lamentable, pero no es una realidad al día de hoy, ¿no? Es un bochorno que, por ejemplo, en el Uruguay, en diciembre del 2019, de la prueba de riválida que hicieron 9 oftalmólogos, 6 de ellos las reprobaron, ¿no? Con lo cual es dudosa la preparación de estos profesionales, pero es lógico que si se hacen médicos como se hacen chorizos, bueno, pues no se tengan médicos, ¿no? Por supuesto, esto no es una realidad absoluta. Hay profesionales muy buenos en Cuba. Lamentablemente, la propaganda no tiene nada que ver con la realidad en este momento, y eso es algo que, bueno, que muchos países de América Latina saben ya hace mucho tiempo, y por eso imponen pruebas de riválida a cada uno de los profesionales de la salud cubana que residen en estos países. Bien, para terminar con el tema salud, acá hay un comentario de Juan que nos dice si hay alguna similitud de los médicos con el caso de la doctora Hilda Molina, muy famosa por haber atendido a un político muy destacado argentino, César Jarolaski, y que además pidió asilo político hace unos años acá en Buenos Aires, que tuvo ese problema con los nietos que no podía acceder a ellos. ¿Hay alguna similitud, me pregunta Juan? Bueno, la dictadura cubana trata a toda la ciudadanía cubana como una propiedad, como rehenes. Los médicos cubanos no se escapan de esa realidad. Tienen además todas las regulaciones que, por ejemplo, en América Latina, gracias a la complicidad de la Organización Panamericana de la Salud, han podido poner en práctica con las misiones médicas cubanas, donde están realmente condicionados a una serie de requisitos que constituyen al día de hoy trabajo esclavo, ¿no? que constituyen trabajo forzoso al día de hoy. Y por tanto, los médicos tienen toda esta carga añadida a la que ya tienen los cubanos. Cualquier cubano es tratado por la dictadura como un asset, como una propiedad.
y eso implica dejarte o no dejarte salir. Una vez que sales, castigarte con dejar o no salir o no dejar salir a tus hijos o a tus nietos o no dejarte regresar. Mientras estamos hablando, por ejemplo, hay cientos de miembros de la sociedad civil cubana que están bajo la figura inventada de regulados. ¿Qué significa estar regulado? Que no puedes salir del país. No importa que no hayas cometido delito, no importa que no haya una razón para que no salgas del país, cuando llegas al aeropuerto te dicen, estás regulado, tú no puedes salir. ¿Por qué? Porque hay un requisito en la ley que dice que la dictadura se reserva el derecho de dejar o no salir a cualquier cubano. ¿Cómo lo describen en la ley? Lo describen como las previsiones para salir del país, y una de ellas lee otros asuntos de interés público. Bajo la figura de otros asuntos de interés público, el régimen cubano simplemente decide quién sale del país. Para entrar es lo mismo. Al día de hoy hay miles de cubanos que simplemente no pueden regresar a su país. Todos los que han pasado más de 2 años fuera, imagínense que cualquier muchacho argentino se fuera a Paraguay a hacer una maestría y no regresara en 2 años. A los 2 años, él no puede regresar a Argentina a menos que el presidente Fernández le diga que sí puede pasar. Necesita un permiso del gobierno para regresar a su país y ya no puede ni votar en su país, ¿no? Ya no tiene derechos ciudadanos. Para entrar a su país necesita el pasaporte argentino y sin embargo no reside en Argentina y ha perdido todos los derechos de residencia. Así trata la dictadura cubana a los nacionales cubanos. Por supuesto que los médicos no se escapan y el caso de la doctora Hilda Molina es muy ilustrativo de esta realidad. Me das pie para seguir preguntándote sobre derechos humanos. Acá tanto Agustín como Carlos están preguntando sobre el tema. Uno pregunta, ¿qué cambio notás en la comunidad internacional a partir de Obama a la fecha respecto a Cuba y los derechos humanos? ¿Hay más presión internacional, hay una nueva demanda renovada? Y por otro lado, si querés, en el mismo bloque, ¿qué crees que puede pasar en el futuro con la democracia y los derechos humanos en la isla? Bueno, si entiendo bien la pregunta, son las consecuencias del cambio de política que se dio durante la administración del presidente Obama, y yo creo que más allá de digamos, de las intenciones que tuviera la administración Obama, este cambio de política fue vendido a la comunidad internacional precisamente y especialmente por la dictadura cubana como un proceso de apertura, con lo cual mucha gente en el mundo, gente que quiere Cuba libre, no estamos hablando de esta izquierda fanática que está totalmente controlada por el Foro de Sao Paulo, o por el G2 cubano, o por Podemos. Estamos hablando de personas que entienden que Cuba es una dictadura y que necesita cambiar, pero la percepción incluso para estas personas es que de alguna manera las cosas en Cuba estaban cambiando, que de alguna manera había un proceso de apertura en Cuba, cuando en realidad lo que pasó fue un cambio de política de parte de un gobierno que no es la dictadura cubana, sino el gobierno de los Estados Unidos, que de hecho tomó medidas para flexibilizar el embargo, tomó medidas como sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, algo que en mi opinión es un gran error, porque bueno, técnicamente Cuba todavía patrocina el terrorismo, y cuando me refiero a Cuba, por supuesto, me refiero a la dictadura cubana, patrocinan el terrorismo. Mientras hablamos, el jefe del ELN vive en La Habana, mientras hablamos, hay terroristas buscados en los Estados Unidos que viven en La Habana. Ser santuario de terroristas es una de las condiciones para ser un país que patrocina el terrorismo, y sin embargo se tomó la decisión de quitarlo, con las implicaciones que eso tiene, y se tomaron también otras decisiones de tipo política que pueden o no haber aliviado en algo algún sector de la población cubana, pero en ningún sentido esto significó una relajación en términos de la represión de la dictadura. De hecho, los números en términos de represión lo que hicieron fue aumentar durante el cambio de política de la administración de los Estados Unidos, y yo creo que
Lo negativo, si tengo que mencionarlo, es precisamente que la percepción de muchos en la comunidad internacional fue que de alguna manera ya los cubanos no éramos no vivíamos bajo una dictadura totalitaria, ¿no? Y esto forma parte de una estrategia puesta en práctica o puesta en marcha por el régimen cubano muchos años antes, a la que mi padre estaba denunciando fervientemente. De hecho la estaba denunciando en el momento en que fue asesinado, en el año 2012, por agentes de la seguridad del Estado del régimen cubano, por órdenes de Fidel y de Raúl Castro. Fidel estaba vivo todavía en ese momento, estamos hablando del 22 de julio del año 2012. Mi padre estaba denunciando esta estrategia que él llamó, y a la que la sociedad civil cubana se refiere como cambio fraude, que es precisamente presentar a la comunidad internacional una serie de reformas que son en su mayoría cosméticas, que no tienen implicaciones de derecho, o sea, que no le dan acceso a los derechos humanos a los cubanos, derechos como libertad de expresión, de asociación, de entrar y salir libremente del país, derechos políticos. Nada de esto realmente existe para los cubanos, pero se toman una serie de medidas que se venden como si se estuviera de hecho teniendo un proceso de relajación de la dictadura, ¿no? Le dieron más permisos a los cubanos para salir del país, y de pronto la noticia en el mundo es: los cubanos ahora pueden entrar y salir del país, ¿no? Cuando esa no es la realidad. Raúl Castro designa a dedo a un títere para que asuma el cargo de presidente de la República, y se vende como que de pronto Cuba ya no es gobernada por los Castro, ¿no? Cuando Raúl Castro y el G2 cubano son quienes toman las decisiones y quienes gobiernan la nación. Y este mismo señor, puesto a dedo, ha dicho en su primer discurso a la nación que las decisiones importantes las sigue tomando Raúl Castro, ¿no? Pero parece que el New York Times, El País y la mayor parte de la prensa mundial no lee lo que dice Díaz-Canel y publica la propaganda que le interesa a la dictadura cubana, ¿no? Entonces es bien complejo y es muy injusto con el pueblo cubano, porque lo que estamos hablando es de un aparato de inteligencia que es el segundo mejor, si no el mejor del hemisferio, y que en nivel de influencia es el primero en América Latina, con todos los recursos de un Estado ejercidos para aplicar la represión y para generar una propaganda brutal contra familias, porque de lo que estamos hablando del otro lado de la balanza es de familias cubanas que ni tan siquiera pueden organizarse políticamente de manera reconocida, que viven dentro y fuera de la isla, porque la nación cubana vive dentro y fuera de la isla. Hay más de 2 millones de cubanos aproximadamente viviendo fuera de la isla, la mayoría de ellos desterrados, porque la mayoría de ellos ha estado más de 2 años fuera del país, y hace 6 años, ese periodo de 2 años era de 11 meses, o sea, la mayoría de los cubanos que viven fuera de Cuba son desterrados, y para regresar tienen que pedir permiso. Y estos cubanos de los que estamos hablando somos los que tenemos que enfrentar esa propaganda brutal que contó en un momento determinado y que todavía cuenta en gran medida con la complicidad de una gran intelectualidad de izquierda, incluso no de izquierda, en todo el hemisferio, que de Cuba se decía, por Dios, de Cuba se decía que era la isla de la libertad en el momento en que miles de jóvenes cubanos estaban yendo a campos de trabajo forzado. Mi papá entre ellos, tenía 17 años, estaba yendo a campos de trabajo forzado por tener el pelo largo, por escuchar a los Beatles, por ser homosexual, por ser santero, por practicar alguna religión. Mientras eso estaba pasando en la isla, y ocurrió contra miles de jóvenes, y ocurrió durante años, de Cuba se decía que era la isla de la libertad, y Gabo escribía maravillas de Fidel Castro, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de un mito construido y reconstruido sobre la ignorancia y también sobre las frustraciones de los latinoamericanos, que también hemos tenido que lidiar en todo el continente, desde con dictaduras militares hasta con políticos corruptos, y con una realidad o al menos con una percepción de injusticia en ciertas capas de la sociedad, que está muy bien justificada en muchos casos, ¿no? Y de la cual las dictaduras totalitarias comunistas, que también son populistas, bueno, se aprovechan, y se aprovechan muy bien. Rosa María, ahí Lautaro pregunta si
este relato del que hacías mención, políticos como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, ¿ayudan o colaboran a mitificar este relato a imagen que se tiene no solamente en Latinoamérica, sino en América del Norte, en Cuba? ¿Están edulcorando un poco la imagen de Cuba? Bueno, es que eso es una realidad más allá de mi opinión, ¿no? Basta con escuchar lo último que dijo Bernie Sanders sobre el sistema de educación cubano, ¿no? La injustificada ignorancia o la complicidad es la consecuencia de cualquiera de las referencias de la Ocasio o de Sanders con respecto a la dictadura cubana o su grado de permisibilidad con la dictadura venezolana y la nicaragüense. Es realmente, es que es inmoral, no se me ocurre otro término, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de derechos humanos de primera generación, ¿no? De lo que estamos hablando trasciende las posiciones políticas, porque está antes, tiene que ver con el acceso a los derechos humanos, ¿no? Tiene que ver con la posibilidad que tiene un cubano de decir lo que piensa, que es una posibilidad que le ha sido negada por 61 años, ¿no? Tiene que ver con una historia de miles de asesinatos de Estado, de cientos de miles de presos políticos en la actualidad, y es parte de lo que ustedes pueden leer en la página web cubaincrisis.org. Hay más de 8.000 personas condenadas y cumpliendo condena en Cuba, la mayoría jóvenes, por un delito que se llama peligrosidad predelictiva. O sea, es como un caso de Minority Report. Esas personas no han cometido delito, pero porque no les convienen, por alguna razón, al gobierno o a la autoridad de la dictadura, que sea que las puso en prisión, pueden estar hasta 4 años presos, porque se presume que pueden cometer delitos. Hay más de 8.000 cubanos presos bajo esa figura en este momento, en un momento donde deberían estar todos libres, nada más que por el hacinamiento que hay en las cárceles y por el riesgo de contagio que hay en las cárceles, ¿no? Y así muchas otras figuras como desacato, como resistencia a la autoridad, que son arbitrariamente empleadas para poner en prisión a cualquiera que piense diferente. O sea que la lista de 128 presos políticos en Cuba en realidad es de por lo menos 10.000 personas que sin cometer ningún delito están al día de hoy en la cárcel en nuestro país. Esta situación y en este contexto de pandemia puede generar el caldo de cultivo para un levantamiento. Y por otro lado, acá Agustín preguntaba respecto a, ¿hay juventud rebelde, militante? ¿Cómo lleva la juventud esta situación de sojuzgamiento? Bueno, muchos de ellos están en las cárceles. Muchos de ellos, antes incluso de que se dieran cuenta de que son prisioneros de conciencia o de que su reclamo es en realidad político, antes de que se dieran cuenta ya estaban presos, ¿no? Por peligrosidad predelictiva o por desacato o por resistencia a la autoridad, por cualquiera de las arbitrariedades que existen dentro de la ley de la dictadura cubana, porque el asunto es que en los sistemas totalitarios y en los sistemas comunistas la práctica viola el derecho. Y la práctica incluso a veces viola hasta la ley, pero la ley también viola. También viola el derecho. Yo, desde luego, que en una situación como la que se está viviendo, puede haber explosiones sociales, de hecho las ha habido ya en varios momentos. La realidad es que la verdadera amenaza que vive el pueblo cubano no es la pandemia. La pandemia ha venido digamos, a acelerar este proceso. La pandemia ha venido a catalizar un deterioro galopante de las condiciones físicas y sociales que tienen los cubanos. Pero la verdadera amenaza reside en la existencia misma de ese sistema. Y por tanto, la propuesta desde la sociedad civil, la propuesta de gran parte de la ciudadanía es de cambio de sistema, de fin de la dictadura, ¿no? Los castros tienen que irse y hay que cambiar el sistema, ¿no? Y ese es el objetivo de la plataforma ciudadana que yo promuevo y que tengo el honor de promover con miles de cubanos dentro y fuera de la isla. El nombre es Cuba Decide y busca precisamente un cambio de sistema. La herramienta que proponemos es la realización de un plebiscito vinculante
para poder cambiar el sistema en Cuba, porque la Constitución cubana al día de hoy, o la Constitución de la dictadura, que es totalmente ilegítima, fue aprobada el año pasado mediante un referéndum totalmente fraudulento. Nosotros pusimos videos de cómo oficiales de la dictadura ponían varias boletas a la vez tranquilamente dentro de la misma urna electoral. O sea, fue un gran fraude el proceso de referéndum, pero además fue totalmente ilegítima la manera en la que se impuso este texto constitucional, pero este texto constitucional dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y el Estado a perpetuidad, y prohíbe a la ciudadanía ejercer cualquier acción para cambiar ese sistema, que además se define como irrevocable. Por tanto, dentro de la ley de la dictadura no hay nada que hacer, ¿no? El de la ley a la ley cubano no existe. Era lo que se intentaba con el proyecto Varela, y precisamente el régimen cubano lo que hizo fue violar su propia ley para aberrar la Constitución y hacer irreversible un sistema que los cubanos no han elegido. ¿Pero por qué? ¿Por qué en este contexto proponemos el plebiscito? Bueno, porque lo proponemos como herramienta final para tener una transición organizada y legítima en el que la gente de hecho defina el nuevo sistema de gobierno. Pero la realidad es que antes de llegar a ese punto, de lo que se trata en Cuba es de un pueblo en contradicción con una dictadura totalitaria que además tiene los tanques y está dispuesto a usarla. Por tanto, nuestra plataforma es una plataforma de movilización ciudadana, de lucha pacífica no violenta, de desobediencia civil, como una manera de presionar a esos dictadores para que tengan que hacer lo que no quieren hacer, que es irse. ¿De qué estamos convencidos? Estamos convencidos de que eso no es suficiente. Es necesario también el apoyo de la comunidad internacional. Hemos visto a los tanques, por cierto, en gran medida orientados por el G2 cubano. Hemos visto a los tanques en Venezuela pasarle por encima a los manifestantes en la calle y a Maduro no dejar el poder. Hemos visto las grandes manifestaciones que se pueden dar en muchos lugares, ¿no? Desde Hong Kong hasta hace 30 años en Tiananmen, o hace unos meses en Caracas, y ver que las dictaduras superan estos grandes momentos movilizativos. ¿Qué es necesario también? Es necesario el apoyo de la comunidad internacional con acciones concretas, ¿no? Y a eso es a lo que se dedica nuestra plataforma, a movilizar a la ciudadanía dentro y fuera de la isla, pero también a movilizar a la comunidad internacional. Porque aquellos que tienen el poder y que tienen las armas y que están dispuestos a usarlas contra la ciudadanía, solo van a ser presionados por un poder que pueda hablarles con el lenguaje de la fuerza, en apoyo a ese pueblo que ya está exigiendo el cambio, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperamos lograr, y eso es algo que en realidad, al día de hoy, no solamente es una necesidad para el pueblo cubano, para el pueblo venezolano, eso es una necesidad para el hemisferio, porque si algo debe haber entendido a estas alturas ya América Latina, es que haber tolerado 61 años de dictadura comunista totalitaria en Cuba ha tenido como consecuencia el colapso de la democracia venezolana, con las grandes consecuencias para la estabilidad y la integridad física y la vida de muchos en América Latina, no solamente los venezolanos. Ha tenido como consecuencia un foro de Sao Paulo ayudando a llegar al poder a cuanto corrupto populista ha podido, desde Rafael Correa hasta Ortega en Nicaragua, pasando por Evo Morales y otros en la región, y ha tenido como consecuencia un ambiente de inestabilidad que ha tenido, las implicaciones que ha tenido para la economía del hemisferio y para la vida y la estabilidad de los pueblos en América Latina. Por tanto, esa pinza entre el pueblo cubano y la comunidad internacional no es solamente un gesto altruista para ayudar a los cubanos, que por cierto, en mi opinión, es una deuda histórica que tiene sobre todo América Latina con Cuba, sino en estos momentos es un asunto de autopreservación para los gobiernos y los pueblos democráticos de la región, y un paso determinante, por ejemplo, para la libertad de Venezuela. Bien, ya comentaste de Venezuela, entonces te voy a llevar a la relación de Rusia con la isla. En la época de los 90, cuando Rusia entró en debacle económica, ustedes entraron en el famoso periodo especial que hacía que no tuvieran todos los recursos necesarios. Ahora, con Putin a la cabeza, Rusia tuvo un periodo de, no digo de auge, pero mejoró ostensiblemente. ¿Cómo está la relación actualmente entre
Rusia y Cuba, y cómo ven desde dentro de la isla el liderazgo de Putin en Asia y en esta especie de competencia con Trump y ahora con China, y en el tema geopolítico con el petróleo con Arabia. Bueno, los rusos no han dejado de ser aliados de la dictadura cubana. Incluso hay quien dice con mucha razón que la relación que ya probada entre el Kremlin y Maduro y la cúpula del poder venezolano pasa por el Servicio de Inteligencia cubano, pasa por el G2 cubano. De hecho, es el G2 cubano que le traduce América Latina a los rusos, a la nueva KGB de Putin. No tenemos todos los datos. Yo tengo que decirles aquí que no tenemos toda la información. Estos sistemas se caracterizan por el hermetismo, por esconder y oscurecer cualquier realidad. En Cuba pueden aterrizar y despegar aviones sin que absolutamente nadie lo sepa ni dejen registro, excepto los que podemos encontrar después de que los satélites americanos desclasifican información. Ahora, lo que sí es una realidad es que el régimen cubano continúa apoyando y ayudando a los sistemas de inteligencia rusos y chinos en su acceso al resto de la región, y por supuesto continúan colaborando a través de todas las misiones cubanas en el extranjero, que no solamente son misiones médicas, pueden ser desde misiones científicas hasta entrenadores deportivos, pero además a través de toda actividad criminal que el régimen cubano tiene, que va desde el tráfico de armas, como vimos en el año 2015 con el Cheonggyeong, aquel barco norcoreano cargado de armamento cubano que detectaron en el canal del Panamá, hasta el narcotráfico y el tráfico de tejidos, ¿no? Por ejemplo, en un momento determinado nadie se podía explicar las compras de plasma y sangre que hacía Brasil al Estado cubano, de dónde lo sacaba el Estado cubano, ¿no? La actividad criminal en la que el Estado cubano realiza, que son totalmente diversas y de las cuales solo tenemos información cuando hay un escándalo o cuando se desclasifica información, o ahora cuando nos enteramos por Newsweek, por ejemplo, que el Pentágono tiene información sobre la participación de la dictadura cubana en el narcotráfico colombo-venezolano. Toda esa actividad criminal también es usada por la dictadura cubana para hacer trabajo de inteligencia, para infiltrarse, para coaccionar a regímenes, a empresas, como podía ser, por ejemplo, el caso de Odebrecht, cuya suma absoluta en Cuba fue superior a las coimas del resto de la región, todas sumadas, y sin embargo, el caso cubano ni tan siquiera fue un escándalo en medio de todos los escándalos que se dieron en la región. Y sé que estoy tocando muchos temas a la vez, pero lo que quiero decir es que toda la actividad del régimen cubano puede entenderse también como una actividad de inteligencia, y por tanto el peligro para la soberanía de cada estado, que de manera consciente o inconsciente, como es en algunos casos la actividad criminal, tiene a estos elementos en su territorio, es altísima, y por tanto es un asunto de seguridad nacional, especialmente para los países de la región, terminar con la amenaza que significa la operación del sistema de inteligencia de la dictadura cubana en el hemisferio. Bien, Rosa María, se nos está acabando el tiempo, probablemente te tomemos unos minutitos más después de las 20 horas, pero tengo 3 preguntas que me gustaría ver si las podemos contestar rápidamente. La primera está vinculada con cuál es la percepción que tiene Cuba de su relación con Estados Unidos. ¿Se creen víctimas del imperialismo o víctimas de sus propios dictadores? Y la segunda, ¿qué reflexión te merece una figura iconográfica como el Che Guevara, tan importante para la historia de la Revolución cubana, y hoy siendo una figura del capitalismo pop como un objeto de consumo?
Sí, ¿no? Como el Mickey Mouse de la izquierda internacional. Muy lamentable, ¿no? Muy lamentable. Un ser humano que es directamente responsable por el asesinato, por los tiros de gracia, a muchísimos cubanos, a decenas de cubanos, si no cientos de cubanos, y por el fusilamiento de muchísimos otros, o por lo menos la firma de la orden de fusilamiento de muchísimos otros, que sea aplaudido en el mundo y que sea utilizado en el mundo como un símbolo de la libertad, es realmente muy lamentable, ¿no? De hecho, yo creo que es de las mentiras más grandes, ¿no? De las fake news más grandes del siglo XX, es precisamente la figura del Che Guevara, y la segunda sería el mito de la Revolución Cubana, ¿no? De la asesina Revolución Cubana. Es realmente lamentable, ¿no? Y en América Latina es un gran problema, ¿no? Tú no sabes cómo jóvenes que piensan como yo, de pronto tienen una camiseta de Che, ¿no? Que jóvenes que también quieren la libertad, que también tienen ideales de derechos humanos, lo toman como un ídolo, un defensor de derechos humanos, ¿no? Yo tuve una experiencia increíble con Manal, una activista iraní, que es además una gran amiga mía. Nos hicimos amigas después, donde en una conferencia de prensa, Manal, sentada al lado mío, decía que el Che Guevara era un ídolo para los defensores de derechos humanos, ¿no? Y tuvimos que virarnos y decirles, Manal, ¿qué estás diciendo? Y es que simplemente la desinformación sobre la figura de Che Guevara es enorme en el mundo entero. Con esto no estoy justificando a aquellos que, teniendo la información, deciden simplemente ignorarla, ¿no? Como ha decidido Bernie Sanders, hablar de las mentiras del sistema de educación cubano y no tener una palabra para los presos políticos cubanos, ¿no? Lamentablemente hay, sobre todo, en las bases de los partidos comunistas, en los movimientos de extrema izquierda, hay una gran, y voy a usar también un término que usaba mi padre, hay una gran hemiplegia moral, ¿no? Donde los crímenes de la derecha son crímenes, los crímenes de la izquierda son graciosos, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Esto es dramático, porque esto es un problema para nuestras sociedades, y esto es lo que vemos todos los días con el Che Guevara, lo que vemos también, lo que sufrimos los cubanos sobre nuestros hombros, cuando de pronto tenemos que oír a algunos de nuestros hermanos latinoamericanos alabar un régimen que asesina y que mantiene en la miseria a muchísimos cubanos, y que además viven sus representantes, los oligarcas viven en el capitalismo más salvaje posible, ¿no? Y nos encontramos a defensores del socialismo alabando a supermillonarios como López Calleja, el yerno de Raúl Castro, o la familia Castro, o Ramiro Valdés, o cualquiera de estos millonarios corruptos y en muchos casos asesinos que están en el poder en Cuba. Creo que no respondí parte de la pregunta. Sí, pero te quería acotar que lo mismo que decís respecto a los crímenes, la hemiplegia moral de los crímenes de derecho de izquierda, Martin Amis en su libro La risa señala la dicotomía que ha tenido el intelectualismo de Occidente para con Hitler por los 6 millones, en cambio Stalin, que en las hambrunas y en las purgas mató a 20 millones de personas, bigote grande y bigote chico, le dice. Entonces con bigote grande, Occidente intelectual es mucho más permisivo, y con Hitler, que claramente tiene que ser condenado, pero no es la misma vara que existe. Me pareció brillante el término de hemiplegia moral que usaba tu padre. Sí, es lo que es, ¿no? Yo diría, en los casos informados, es por supuesto inmoral, y en los casos no informados es todavía peor, ¿no? Porque ¿cómo puedes no estar informado en el siglo XXI con todos los medios al alcance, ¿no? A la distancia de un clic puedes enterarte de la cantidad de asesinatos del Che Guevara, ¿no? Entérate, ¿no? Y no hagas el papel de estúpido, porque al final es gran estupidez, que tiene además unas connotaciones dramáticas para la manera en la que se hace política en la región, que significa al final del día para el bienestar y la vida
de nuestras sociedades. Y ya que me lo mencionaste, quiero aprovechar para hacer el comercial al libro de mi padre, se llama La noche no será eterna. Mi padre escribió este libro y nunca lo había publicado. De hecho, lo terminó unos días antes de ser asesinado. El texto fue terminado en el año 2012, pero la vigencia de este análisis de la realidad cubana y también de esta proyección de futuro, que creo que el libro tiene las dos cosas, yo creo que es uno de los textos esenciales para entender Cuba, para entender a los cubanos, para entender la región y el fenómeno de la dictadura cubana, de la llamada revolución cubana, en América Latina, y también para superarlo, ¿no? También para superarlo porque parte de lo que decía mi padre es que los cubanos, yo creo los latinoamericanos, necesitamos terapia, ¿no? Hay una serie de traumas no asimilados que necesitan terapia, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad que lleva 61 años sin experiencia del derecho, ¿no? Sin práctica de los derechos humanos de primera generación. Por supuesto que eso marca, en ningún caso descalifica, es decir, Cuba debe ser libre ya, no hay que aprender a ser libre para ser libre, lo que hay es que ejercitar la libertad, pero sí es necesaria la información, ¿no? Sí es necesario el entender lo que está pasando, y es necesario también la acción, ¿no? Como comenzar cuanto antes, ¿no? El bigote grande y el bigote chico es es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo, ¿no? El comunismo, con más de 100 millones de muertos, no es igualmente condenado, en muchos casos es alabado por buena parte, por una proporción vergonzosa para toda la humanidad. Es la proporción de la humanidad que alaba el comunismo cuando tiene más de 100 millones de muertos en 100 años de existencia, ¿no? Es realmente una de las tareas que tenemos todos los que tenemos conciencia de ello, ¿no? Bien, Rosa María, la última pregunta te la hace Miriam desde Nueva York, que te manda saludos y dice que cómo se puede ayudar para colaborar con una Cuba Libre, y de paso, ¿cómo hacemos para conseguir el libro de tu padre? Así lo podemos comprar y difundir. El libro de mi padre lo pueden encontrar en Amazon, repito, se llama La noche no será eterna. ¿Sabes si se distribuye en la Argentina? Lo presentamos en Argentina hace unos meses, por Amazon se puede conseguir. Nosotros estamos trabajando en ponerlo en algunas librerías en Argentina, en Chile, en Uruguay. En cuanto eso sea una realidad, me comunico con ustedes para que nos ayuden con esa difusión, y te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Miriam, también por estar conectada y por la pregunta.